Volumen 4, capítulo 135. Julio 1 de 1902. Las verdaderas víctimas deben exponerse a las penas de Jesús. Maquinaciones en contra de la Iglesia y en contra del Papa. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, arrodillada sobre un altar junto con otras 2 personas. Mientras estaba en esto, ha venido Jesucristo sobre el altar y ha dicho: las verdaderas víctimas deben tener comunicación con mi misma vida, deben disfrutar de mí mismo y exponerse a mis mismas penas. Mientras esto decía, ha tomado un copón en la mano y a los 3 nos ha dado la comunión. Detrás de aquel altar parecía que estaba una puerta que daba a una calle llena de gente y atestada de demonios, de modo que no se podía caminar sin ser oprimido por ellos, porque estando llenos de espinas agudísimas, no se podía hacer movimiento sin sentirse pinchar por todas partes. A cualquier costo habría querido huir de aquellos diabólicos furores, y casi me esforzaba en hacerlo, pero no sé quién me lo ha impedido diciéndome: todo lo que tú ves son maquinaciones contra la Iglesia y contra el Papa. Quisieran que el Papa saliera de Roma para invadir el Vaticano y apropiárselo. Y si tú quieres sustraerte de estas molestias, los hombres y los demonios tomarán fuerza y harán salir estas espinas que pincharán a la Iglesia acerbamente. Y si tú aceptas sufrirlas, quedarán debilitados los unos y los otros. Al oír esto, me he detenido. Pero ¿quién puede decir lo que he pasado y sufrido? Creía que no debía salir ya de en medio de aquellos diabólicos espíritus, pero después de haber estado casi una noche, la protección divina me ha liberado. Volumen 8, capítulo 3. Julio 1 de 1907. En la divina voluntad se olvidan los pecados. Estaba leyendo de una santa que siempre pensaba en las propias culpas y que pedía a Dios dolor y perdón. Y yo en mi interior decía: Señor, ¿qué diferencia entre esta santa y yo? Yo nunca pienso en los pecados, y ella que siempre piensa en ellos. Se ve que me he equivocado. En ese instante lo he sentido moverse en mi interior, y se hizo como un relámpago de luz en mi mente, y oí que me decían: necia, necia que eres, ¿no quieres entenderlo? ¿Cuándo mi voluntad ha producido pecados, imperfecciones? Mi voluntad es siempre santa, y quien vive en ella queda ya santificado, y goza, se alimenta y piensa en todo lo que mi voluntad contiene. Y aunque en el pasado haya cometido pecados, encontrándose en la belleza, en la santidad, en la inmensidad de los bienes que contiene mi voluntad, olvida lo feo de su pasado y se recuerda solo del presente, con la condición de que no salga de mi querer. Pero si llegara a salir, regresando al propio ser, no es de asombrarse que recuerde pecados y miserias. Ten presente en tu mente que en mi voluntad no entran ni pueden entrar estos pensamientos de pecados y de sí misma, y si el alma los siente, significa que no es estable ni está fija dentro de mí, sino que se da sus escapadas. Encontrándome después en mi habitual estado, en cuanto a lo esto me ha dicho:
Hija mía, la verdad, por cuanto sea perseguida, no se puede hacer menos que reconocer que es verdad. Y llegará el tiempo en que esa misma verdad perseguida venga a ser reconocida y amada. En estos tristes tiempos todo es falsedad y doblez. Y para hacer que la verdad pueda señorear, el hombre necesita ser castigado y destruido. Y estos golpes, parte se los darán ellos mismos y se destruirán mutuamente. Otros vendrán de mí, especialmente para Francia, donde habrá gran mortalidad, tanto que quedará casi despoblada. Volumen 15, capítulo 33. Julio 1 de 1923. Efectos de la oración en el divino querer. Placer de Jesús al manifestar sus verdades a la criatura. Dios es un acto siempre nuevo. Estaba fundiéndome en el santo querer divino para girar en cada inteligencia de criatura, para dar a mi Jesús la correspondencia de amor de cada pensamiento de criatura. Pero mientras esto hacía, el pensamiento me ha dicho: ¿de qué sirve rezar en este modo? Más bien me parece que sean desatinos en vez de oraciones. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber de qué sirve y cuál es el efecto de ello? La criatura que viene a arrojar en el mar inmenso de mi divinidad la piedrita de su voluntad, en cuanto la arroja, si su voluntad quiere amar, el mar infinito de las aguas de mi amor se encrespa, se agita, y yo siento las olas de mi amor que exhalan su celestial perfume, y yo siento el placer, las alegrías de mi amor agitadas por la piedrecita de la voluntad de la criatura. Si adora mi santidad, la piedrita de la voluntad humana agita el mar de mi santidad, y yo me siento recrear por las auras purísimas de mi santidad. En suma, cualquier cosa que quiere hacer la voluntad humana en la mía, como piedrita se arroja en el mar de cada uno de mis atributos, y agitándolos y encrespándolos, yo siento darme mis mismas cosas y los honores, la gloria, el amor que en modo divino puede darme la criatura. Sucede como a una persona que, siendo muy rica, tiene todos los bienes en su casa, fuentes fresquísimas, fuentes perfumadas, fuentes calientes, y una persona que entra en esta casa no tiene que darle, porque aquella posee todo, pero quiere agradarla, quiere amarla. Entonces, ¿qué hace? Toma una piedrita y la arroja en las fuentes frescas. Las aguas agitadas exhalan una delicadísima frescura, y el señor de esa casa goza el placer de la frescura de su fuente, goza de sus mismos bienes que posee. ¿Pero por qué? Porque aquella otra persona ha tenido el pensamiento de agitar esa fuente. Porque las cosas agitadas exhalan más intenso el perfume, la frescura o el calor que contienen. Esto es lo que significa entrar en mi voluntad, agitar, remover mi ser y decirme: mira cómo eres bueno, amable, amante, santo, inmenso, potente. Eres el todo, y yo quiero moverte todo para amarte y darte placer. ¿Y a ti te parece poco? Dicho esto, se ha retirado en mi interior, y yo me he quedado pensando en cómo es bueno Jesús. Me parece que goza mucho en comunicarse a la criatura, y toma tanto placer en manifestar sus verdades, que mientras dice una, esa misma verdad lo incita y lo lleva con fuerza irresistible a manifestar otras. ¡Qué bondad! ¡Qué amor!
Y Jesús de nuevo ha salido de dentro de mi interior y poniendo su rostro junto al mío, ha agregado: hija mía, tú no sabes qué significa manifestar mis verdades, y por eso te maravillas de mi placer y de la fuerza irresistible que siento de manifestarme a la criatura. Y quien se presta a escucharme, forma mi alegría y mis delicias de conversar con ella. Tú debes saber que cuando manifiesto una verdad mía no conocida, es una nueva creación que hago, y yo amo mucho el hacer salir de mí los tantos bienes y secretos que contengo. Pero por cuanto diga, siendo yo aquel acto siempre nuevo que jamás se repite, por eso siempre tengo ganas de hablar. Pero mientras hablo me quedan siempre otras nuevas cosas que quisiera decir, porque lo nuevo no se agota jamás en mí. Soy siempre nuevo en el amor, nuevo en la belleza, nuevo en los contentos, en las armonías, nuevo en todo y siempre nuevo. Y por eso no canso a ninguno. Siempre tengo cosas nuevas para dar y para decir, y la fuerza irresistible que me empuja a manifestarme es mi inmenso amor. Dentro de un desahogo de amor hice salir la creación. Todo lo que se ve en todo el universo estaba todo dentro de mí, y el amor hizo desbordar de mi interior la sombra de mi luz y creé el sol, la sombra de mi inmensidad y de mis armonías, y fue extendido el cielo, armonizándolo con tantas estrellas y esferas celestiales. Estas y otras cosas que creé no fueron otra cosa que mis sombras que yo saqué de mí, y mi amor tuvo su desahogo. Y yo tomé gran deleite al ver lo que estaba contenido en mí, esparcido en pequeñas partecitas, aletear sobre todo lo creado. Ahora, ¿cuál será mi alegría al manifestar mis verdades, que no son mis sombras que salen de mí, sino la sustancia de los bienes que contengo en mí, que no en mudo lenguaje hablan de mí como hacen todas las cosas creadas, sino con voz clara, sonora y elocuente hablan de mí. Y siendo mi palabra creadora, como nueva creación crean en el alma las verdades que yo manifiesto. Si con un fiat creé tantas cosas, y al manifestar mis verdades no es un solo fiat que pronuncio, sino tantas palabras por cuantas se necesitan para manifestar y hacer comprender lo que quiero hacer entender. Imagínate entonces cuál es mi contento al manifestar al alma mis verdades, que no en mudo lenguaje, sino con voz hablante, manifestará a los demás mis bienes, mis verdades, para infundir en los demás el bien que ha recibido. Por eso, al manifestar mis verdades, mi amor encuentra su desahogo y se pone en fiesta, y amo mucho a quien se presta a escucharme. Volumen 17, capítulo 4. Julio 1 de 1924. Quien se da a Dios pierde sus derechos. La sangre de Jesús es defensa de las criaturas ante los derechos de la divina justicia. Me sentía muy oprimida por la privación de mi adorable Jesús. Oh, cómo me sangra el corazón y me siento sometida a sufrir muertes continuas. Sentía que no podía más sin Él y que más duro no podía ser mi martirio. Y mientras trataba de seguir a mi Jesús en los diferentes misterios de su pasión, he llegado a acompañarlo en el misterio de su dolorosa flagelación. Mientras estaba en esto, se ha movido en mi interior, llenándome toda de su adorable persona. Yo, al verlo, le quería decir mi duro estado, pero Jesús, imponiéndome silencio, me ha dicho: hija mía,
Recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos, y por eso es necesaria la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todos se pone en defensa de las criaturas, y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Como era bello y conmovedor oír rezar a Jesús, y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y oía que decía: Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna, para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Pero ¿quién puede decir el modo como rezaba Jesús y todo lo que decía? Después ha hecho silencio, y me sentía en mi interior que Jesús tomaba en sus manos mi pequeña y pobre alma, la estrechaba, la retocaba, la miraba, y yo le he dicho: Amor mío, ¿qué haces? ¿Hay alguna cosa en mí que te desagrada? Y él: Estoy trabajando y ensanchando tu alma en mi voluntad. Además, no debo darte cuentas a ti de lo que hago, porque habiéndote dado tú toda a mí, has perdido tus derechos. Ahora todos los derechos son míos. ¿Sabes cuál es tu único derecho? Que mi voluntad sea tuya y te suministre todo lo que puede hacerte feliz en el tiempo y en la eternidad. Volumen 19, capítulo 32. Julio 1 de 1926. No hay santidad sin la voluntad de Dios. La venida de Jesús sobre la tierra sirvió para formar los caminos, las escaleras para llegar al reino de su querer. Estaba haciendo mis acostumbrados actos en el supremo querer y pensaba entre mí: ¿será posible que los tantos santos del Antiguo Testamento, que tanto se han distinguido con la potencia de los milagros, como un Moisés, un Elías y los tantos profetas y tantos santos después de la venida de nuestro Señor, que han llegado a ser maravillosos por virtud y por milagros, ninguno de ellos haya poseído el reino de la divina voluntad y vivido en la unidad de su luz? Parece increíble. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome a él me ha dicho: Hija mía, no obstante, es verdad que hasta ahora ninguno ha poseído el reino de mi voluntad ni gozado toda la plenitud de la unidad de la luz que ella contiene. Si esto hubiera sido, siendo la cosa que más me interesa, que más me glorifica,
y que ni más ni menos pondrá a salvo todos los derechos divinos y completará la obra de la creación y de la redención. Y no solo esto, sino que llevará a la criatura el bien más grande que pueda existir en el cielo y en la tierra. Yo habría hecho de tal modo que lo habría hecho conocer, como he hecho conocer las tantas virtudes y maravillas de mis santos. Habría hecho conocer quién había poseído el reino de mi voluntad, que tanto me interesa, para transmitirlo a los demás, imitando a aquel que lo había poseído. Ahora, los santos del Antiguo Testamento se encontraban en las mismas condiciones de Adán, que faltaba el divino reparador, que mientras debía unir nuevamente la humana y la divina voluntad, debía pagar en modo divino los débitos del hombre culpable. Sin embargo, tanto los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad tanto por cuanto han conocido. Los mismos milagros que han hecho eran partecitas de la potencia de mi voluntad comunicada a ellos. Así que todos mis santos han vivido, quien a la sombra de ella, hay quien a los reflejos de su luz, otro sometido a su potencia, a sus órdenes, porque no hay santidad sin mi voluntad. Pero han poseído de ella aquel poco que han conocido y no más, porque el bien solo se suspira y se llega a poseerlo cuando se conoce. Ninguno posee un bien, una propiedad sin conocerla, pero supón que la posea y no la conoce. Para él, aquel bien está como muerto, porque falta la vida del conocimiento. Ahora, siendo mi voluntad la cosa más grande, que todo envuelve, y que todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, ante ella quedan perdidas, se deberían conocer tantas cosas de mi voluntad, de sobrepasar lo que se conoce de la creación, de la redención, de las virtudes y de todas las ciencias. Ella debería ser un libro por cada paso, para cada acto, un libro por cada cosa creada, así que toda la tierra debía estar llena de tantos volúmenes, de superar el número de las cosas creadas con conocimientos acerca del reino de mi voluntad. Ahora, ¿dónde están estos libros? No hay ningún libro. Apenas algún dato se conoce de ella, mientras que debería estar al principio de todo conocimiento, de cualquier cosa. Siendo ella la vida de cada una de las cosas, debería estar sobre todo, como la imagen del rey marcado sobre la moneda que corre en el reino, como la luz del sol que resplandece sobre cada una de las plantas para darles la vida, como el agua que quita la sed a los labios ardidos, como alimento que sacia al hambriento después de un largo ayuno. Todo debía estar lleno de los conocimientos respecto a mi voluntad, y si esto no lo hay, es señal de que el reino de mi voluntad no es conocido, por lo tanto, no es poseído. Tal vez me sabrías nombrar algún santo que haya dicho que poseía este reino y la unidad de la luz del querer supremo. Ciertamente que no. Yo mismo poco hablé. Si hubiese querido extenderme en hablar del reino de mi voluntad y de quererlo formar en el hombre, como lo poseía Adán inocente, siendo el punto más alto, el más inmediato a Dios y que se acerca más a la semejanza divina. Estando aún fresca la caída de Adán, se habrían desalentado todos, y volviéndome las espaldas habrían dicho: si Adán inocente no pudo ni tuvo la constancia de vivir en la santidad de este reino, tanto que se precipitó él mismo y a todas las generaciones en las miserias, en las pasiones y en males irreparables, ¿cómo podemos nosotros, culpables, vivir en un reino tan santo? Bello, sí, pero podemos decir que no es para nosotros.
Y no solamente esto, sino que mi voluntad, siendo el punto más alto, se necesitaban los caminos, los medios de transporte, las escaleras, los vestidos decentes, los alimentos adecuados para poder morar en este reino. Mi venida a la tierra sirvió para formar todo esto, así que cada palabra mía, cada obra, pena, oración, ejemplo, sacramentos instituidos, eran caminos que formaba, medios de transporte para hacerlos llegar más rápidamente, escaleras para hacerlos subir. Se puede decir que les di los vestidos de mi humanidad, teñidos de púrpura con mi sangre, para hacerlos estar decentemente vestidos en este reino tan santo de mi querer, que la sabiduría increada había establecido en la creación darlo como herencia del hombre. Por lo tanto, si poco hablé acerca de esto, fue porque cuando yo hablo a tiempo y a circunstancia, en la cual debe estar encerrada en mi palabra la necesidad y la utilidad del bien que contiene. Así que en vez de hablar, hice los hechos, y me reservé el hablarte a ti acerca del reino de mi voluntad. Ahora, ¿cómo podían poseerlo si no tenían un pleno conocimiento de él? Por otra parte, tú debes saber que todas las manifestaciones que te he hecho sobre él, sus prodigios, sus bienes, lo que conviene que haga el alma para poderse establecer en este reino, mi misma voluntad expresa que quiero que el hombre regrese a mi reino, y como todo lo he hecho, la creación, la redención, para que entrase en posesión de mi reino perdido. Son vínculos de transmisión, son puertas para hacerlo entrar. Son donaciones que hago, son leyes, instrucciones de cómo vivir en él, inteligencia para hacerlos comprender y apreciar el bien que poseen. Si todo esto faltaba, ¿cómo podían poseer este reino de mi voluntad? Sería como si un individuo quisiera pasar a vivir en otro reino sin pasaporte, sin conocer ni las leyes, ni los modos, ni el dialecto. Pobrecito, sería inaccesible su entrada, y si como intruso entrase, se encontraría tan incómodo que él mismo desearía salir de este reino del cual nada conoce. Ahora, hija mía, ¿no te parece a ti más fácil, más alentador, más a la capacidad de la naturaleza humana, que después de que han conocido el reino de la redención, donde pueden curarse los ciegos, los cojos, los enfermos, porque en el reino de mi voluntad no entran los ciegos, sino todos derechos y de florida salud, encontrando todos los medios posibles en el reino de la redención y en el mismo pasaporte de mi pasión y muerte, para pasar al reino de mi voluntad, animados por la vista de tan gran bien, se decidirán a tomar la posesión de él. Por eso, sé atenta. No quieras restringir ni disminuir los bienes que hay en el reino de mi voluntad. Y esto lo haces cuando no manifiestas todo lo que te hago conocer, porque el conocimiento es portador del don, y si ahora soy magnánimo en el conocimiento de mi voluntad, son dones que hago, y en estos dones establezco el más o el menos para poner en el reino de mi voluntad, para bien de quien debe poseerlo. Volumen 22, capítulo 8. Julio 1 de 1927. Como para hacer una obra grande se requieren sacrificios grandes. Mi adorable Jesús se esconde siempre más, y también al escribir no siento más como hasta ahora su luz que me sugiere las palabras necesarias para lo que Él quería que yo escribiera. Por una sola palabra que me había dicho
en su breve visita que hacía a mi alma en el acto de escribir, me sugería tanto en mi interior, hasta hacer resonar sobre mis labios su voz dulcísima, y yo no alcanzaba a escribir todo. Y ahora todo es fatiga, todo es esfuerzo, todo es pobreza, pobreza de luz, de palabras, de vocablos necesarios. Mis pobres ojos se llenan de sueño, y debo hacer esfuerzos increíbles para poder escribir alguna línea, y estos esfuerzos me enervan, me debilitan tanto que no puedo seguir adelante. Oh, cómo lloro a aquel que me era luz, palabra, consejero, dictador, y me daba tal capacidad de vigilia que mis ojos no sabían cerrarse al sueño, sino cuando venía mi amado Jesús para llevarme junto consigo. Entonces, estando todo esto, después de haber escrito con fatiga increíble, pensaba para mí que tal vez no es más voluntad de Dios que yo escriba cuando el bendito Jesús me dice alguna cosa, y si Él no lo quiere, mucho menos lo quiero yo. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús salió de dentro de mi interior como para sostenerme, porque me sentía morir por el esfuerzo que había hecho al escribir un poco, y me ha dicho: hija mía, por cuanto más grande es una obra, y por cuanto más bien debe llevar a la familia humana, tantos más sacrificios heroicos se requieren. Cuántos sacrificios, penas, dolores, y aún la muerte, no sufrí yo para formar la obra redentora de las criaturas. Porque era obra grande, todo debía ser grande: dolores, penas inauditas, las más infames humillaciones, amor invencible, fortaleza heroica y paciencia invencible. Todo debía ser grande, porque cuando una obra es grande, por todos los modos son tomadas las criaturas para poder recibir el bien que contiene en sí una obra grande, menos algún obstinado o pérfido que a fuerza quiere huir. En cambio, cuando una obra es pequeña, no se requieren sacrificios grandes, y por eso, de una obra pequeña no todas las criaturas pueden recibir el bien de ella, porque faltando lo grande, hay quien no encontrará el camino, a quien le faltará el terreno bajo los pies, a otros la luz, a otros les faltará la fuerza rectora de un amor sacrificado y doloroso. En suma, pocos serán los que podrán recibir el bien de una obra pequeña, porque le falta la vida y la sustancia de poderse dar a quien la quiera recibir. Ahora, hija mía, la obra del reino del fiat divino es la obra más grande, y mientras se da la mano con la obra de la redención por la gloria divina y por el bien y santidad que llevará a las criaturas, supera a la misma redención, y por eso se requieren grandes sacrificios, penas y dolores sin número, oraciones incesantes. Por eso debía elegir una criatura que voluntariamente debía aceptar el gran sacrificio de tantos años, de tantas variadas penas, y yo haré conocer a los hijos de mi reino cuánto nos ha costado a ti y a mí este reino de mi voluntad, para hacer que todos pudieran entrar en él, dándoles las vías abiertas por todas partes y en todos los modos, para vencerlos y hacerlos venir. Caminos de luz, caminos de penas, caminos, todas las manifestaciones y verdades que he manifestado, y haré ver el esfuerzo increíble que has hecho en el escribir, para hacer que nada faltara, para hacerles encontrar terreno sólido y caminos seguros para atraerlos con fuerza invencible, y hacerles tomar posesión del reino del Fiat Supremo. Cuando las generaciones humanas conozcan todos los conocimientos del querer divino, los grandes bienes de mi reino,
¿Y cómo quien lo ha impetrado ha sufrido tan grandes sacrificios? Mis conocimientos y tus sacrificios, unidos juntos, serán imanes potentes, ayudas irresistibles, reclamos incesantes, luces penetrantes, voces ensordecedoras, que ensordeciendo todas las otras cosas, le quedará el oído para escuchar las dulces enseñanzas del fiat divino y a aceptar un reino que con tantos sacrificios les ha sido conseguido. Por eso, para formar una obra grande hay mucho que hacer y que sufrir. Todo es necesario, y lo que a ti te parece pena inútil, para los demás puede ser una voz piadosa que, conmoviéndolos, se reconocerán demasiado ingratos por no aceptar tanto bien que por su causa tanto nos ha costado. Por tanto, déjame hacer y déjame libre de hacer lo que quiero.